Este general de 5 estrellas dirigió a los ejércitos aliados victoriosos que destruyeron el sueño imperial de Adolfo Hitler. Este soldado profesional se convertiría más tarde en un líder mundial, aclamado por millones de personas como símbolo de la búsqueda de la paz. General, ¿cómo prefiere que se dirijan a usted? ¿Como general o como señor presidente? Creo que mientras viva, responderé más a gusto al nombre de Ike. En el umbral de un nuevo siglo, recordar, acercarse de alguna manera a los hombres que fueron protagonistas esenciales en la construcción de la historia del siglo XX, es revivir una de las épocas más notables de la historia humana. Conocer las ideas, los cambios sociales, los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, el avance en todos los campos del pensamiento humano, nos permitirá ver con mayor claridad nuestro futuro cercano. Promolíder, en su serie Líderes del siglo XX, los invita a conocer momentos cruciales en la vida de Dwight D. Eisenhower. ...5 de junio de 1944... víspera de la invasión de Europa por parte de los aliados. El general Eisenhower camina entre sus hombres para desearles buena suerte. Teme que el 80% de estos paracaidistas encuentren la muerte en las primeras horas del día D. Pero Eisenhower no tiene otra elección. La responsabilidad de arriesgar las vidas de estos hombres para lograr el éxito de la mayor invasión de la historia le corresponde a él, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Años más tarde, calificará este momento como el clímax de mi vida. Dwight David Eisenhower nace en 1890 cerca de la ciudad fronteriza de Denison, Texas. El pequeño Ike, como lo llaman, se aficiona a la vida al aire libre y realiza con sus amigos excursiones y viajes en el estado de Kansas, salidas a las que él llama aventuras del salvaje oeste. La carrera militar de Eisenhower comienza a la edad de 20 años, cuando un amigo lo convence para que realice el examen de ingreso en la Academia Naval de Annapolis. Casi de paso, el joven Eisenhower se presenta también al examen de ingreso para West Point. La Marina lo rechaza por haber rebasado la edad requerida, pero el ejército de tierra lo acepta. Recién llegado del Medio Oeste, Eisenhower disfruta de la vida social de los cadetes de West Point. Como estudiante, se toma la vida lo más relajadamente posible y paga por ello con sanciones en los estudios. Uno de sus instructores escribe: no veíamos en él un hombre entregado a su trabajo por completo, como si nada fuera importante. En el campo del deporte, Eisenhower es un mediocampista prometedor. Una lesión grave de la rodilla le obliga a abandonar el fútbol y casi provoca su expulsión. Eisenhower, desanimado, dice: me gustaría salir de aquí y volver a las llanuras de Kansas, pero se queda en West Point. 1915. Dwight Eisenhower se gradúa con el número 61 en una clase de 150 cadetes. Como nuevo subteniente, se le asigna al fuerte Sam Houston en Texas. Ike conoce y comienza a cortejar a Mamie Geneva Dow. Ella acaba de salir de la escuela y es hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Su matrimonio, en el verano de 1916, es un evento social importante en San Antonio. Durante la Primera Guerra Mundial, el capitán Eisenhower dirige el único centro americano de adiestramiento de personal para tanques de combate.
Impresiona a sus oficiales superiores tomando un campamento construido precipitadamente, convirtiéndolo en un puesto eficiente. Después del armisticio, Dwight Eisenhower reanuda sus deberes rutinarios de un oficial de carrera en tiempo de paz. Con el rango de mayor, su única ambición es alcanzar el de teniente coronel antes de retirarse del ejército. 1932. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial organizan una manifestación en Washington en demanda de la bonificación que se les había prometido. Eisenhower ayuda al jefe del Estado Mayor, Douglas MacArthur, a sacar a los manifestantes del Capitolio. Después de años de misiones de adiestramiento y trabajos burocráticos, Ike pronto se convertirá en el ayudante de MacArthur en las Filipinas. En las Filipinas, MacArthur y Eisenhower emprenden la tarea de organizar desde la base un ejército filipino y un sistema de defensa. Eisenhower aprende de primera mano los intrincados caminos de la diplomacia y el trabajo de Estado de alto nivel. Septiembre de 1941. Con la Segunda Guerra Mundial desencadenada en Europa, el ejército estadounidense planea su ejercicio más grande en tiempo de paz. Las maniobras de Luisiana. Al coronel Eisenhower se le da un puesto de alto nivel. Todas las previsiones son que vamos a un punto terrible. Pero a mí me gusta ir al campo. El trabajo brillante de Eisenhower en esta batalla simulada atrae la atención de sus superiores y le vale una promoción a general brigadier. El ascenso sorprende a Ike. Cuando llegan a donde yo me encuentro en la lista, dice, han pasado de largo estrellas con un abandono considerable. 1942. La nación está en guerra. Eisenhower se ve de nuevo destinado a un trabajo burocrático. Como jefe de la División de Operaciones en Washington, Eisenhower corrige las imperfecciones en la estrategia de los primeros momentos de la guerra. Tenemos que abandonar los recursos inútiles en todo el mundo, dice. Tenemos que ir a Europa y luchar si queremos tener a Rusia como aliado. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George Marshall, realiza una jugada sorprendente. Pasa a Eisenhower por encima de 366 oficiales más antiguos y lo nombra comandante en jefe de las operaciones en Europa. Muchos opinan que la decisión de Marshall es muy arriesgada, pero el jefe del Estado Mayor insiste en que la capacidad de organización de Eisenhower, su instinto para la diplomacia, lo hacen el hombre apropiado para unir a los Estados Unidos y los aliados en estrecha colaboración. Diciembre de 1943. Eisenhower, ahora general de 4 estrellas, se encuentra con el presidente Roosevelt en el norte de África. El presidente le comunica que ha sido elegido para dirigir la operación Overlord, la crucial invasión aliada en Europa. Eisenhower, cuyo sueño de ambición 2 años antes había sido mandar un regimiento, es nombrado comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa. Dirigirá la mayor invasión naval de la historia. Bajo la dirección del general Eisenhower, el sur de Inglaterra se convierte en un vasto arsenal de hombres y armas, la mayor concentración militar que el mundo ha visto jamás. Las vidas de 250.000 de hombres y el éxito de la operación Overlord dependen de las decisiones de un hombre. Solo Eisenhower debe dar la señal para que comience la invasión atravesando el canal. Ike ha escrito una extraña nota para él mismo sobre su responsabilidad ante el resultado de la invasión. La lleva en su bolsillo a todas horas. Las últimas palabras son: si se puede culpar a alguien de este intento, será únicamente a mí. Martes 6 de junio de 1944. Una flota de 5.000 barcos está preparada para la invasión en el canal inglés. Eisenhower da la señal que provocará la caída de la Alemania de Adolfo Hitler. Habla con palabras sencillas de un soldado de Kansas. Bien, dice, vamos allá.
Ciudadanos del oeste de Europa, esta mañana hemos desembarcado en la costa francesa con tropas de las fuerzas aliadas. Es el primer paso de la campaña aliada en el oeste de Europa. Quedan por delante duras batallas. Yo invito, conmino a los amantes de la libertad a que se unan a nosotros ahora y a que tengan fe. Juntos conseguiremos la victoria. Junio 1945. Los ejércitos aliados, bajo el mando del general Eisenhower, han ganado la guerra en Europa. Eisenhower regresa a los Estados Unidos, convertido en uno de los grandes héroes de su tiempo. En el momento cumbre de su recepción en Nueva York, el alcalde LaGuardia nombra al general de 5 estrellas ciudadano honorario de la ciudad. Señor alcalde, neoyorquinos, como primer acto, como ciudadano honorario de la ciudad de Nueva York, quiero dirigir al señor alcalde unas palabras de advertencia. Nueva York no puede hacer esto con un simple granjero de Kansas y pretender mantener su reputación de ciudad sofisticada. A comienzos de 1948, Eisenhower abandona sus actividades militares y acepta el puesto de presidente de la Universidad de Columbia. Muchos creen que su puesto en la Universidad de Columbia es el primer paso de un plan de los republicanos para prepararle para la candidatura presidencial de 1948. General, ¿qué hay de cierto en los rumores sobre usted en la política? Solo puedo repetir lo que he dicho ya tantas veces. No quiero tener nada que ver con la política de partidos. Nunca pretenderé un cargo político. Es más, tengo la convicción de que un hombre que ha pasado toda su vida en el servicio militar profesional no debería nunca entrar en la política de partidos y pretender un cargo. Los esfuerzos por arrastrar a Ike a la política continúan durante el tiempo de convenciones. Él insiste en jugar el papel de mero espectador. El movimiento Eisenhower para presidente continuará creciendo durante los siguientes 4 años. Primavera 1952. Ike está en Europa. El presidente Truman ha llamado al general para que reanude el servicio activo como comandante supremo de las fuerzas de la OTAN. Los estrategas del Partido Republicano en los Estados Unidos han incluido el nombre de Eisenhower en varias convenciones primarias presidenciales. Aunque había prometido quedarse al margen de la política, las victorias arrolladoras en estas elecciones persuaden a Eisenhower. No puede ignorar, dice, esta clarísima llamada al deber político. Después de 37 años dedicado al servicio militar, Eisenhower regresa a los Estados Unidos. Un recién llegado a la política en busca del cargo más alto de su nación. Ike pronuncia su primer discurso político después de un fuerte aguacero del Medio Oeste. Como candidato en campaña, le falta estilo profesional. Un periodista escribe: la simple visión del general Eisenhower hace feliz a la gente. Hoy, Norteamérica debe ser espiritual, económica y militarmente fuerte, por nuestro propio bien y el de toda la humanidad. Debe defender su soberanía como hace con sus fronteras físicas. Señoras y señores, creo que es posible tener paz con honor, seguridad razonable con solvencia nacional. Creo en el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. Pronto Ike se gana la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Eisenhower, junto con el senador Richard Nixon,
Como candidato a la vicepresidencia, comienza su campaña presidencial. Un observador experto comenta: debe estar preparado para enfrentarse al sol cada mañana como si éste pudiera emitir un voto. ...4 de noviembre de 1952... la victoria arrolladora anticipada de Eisenhower arrasa toda la nación, excepto 9 estados. Dwight Eisenhower se convierte en el presidente de una nación atrapada en la turbulencia de los años 50. El mundo libre lo contemplará como su líder en la lucha contra los países comunistas y la amenaza de una guerra atómica. Los meses venideros habremos de enfrentarlos con decisiones cruciales, decisiones que llevarán a este mundo fuera del temor y hacia la paz. Para la realización de estas decisiones, los Estados Unidos comprometen ante ustedes y ante todo el mundo su determinación a contribuir a resolver el temible dilema atómico, a poner todo su corazón y su inteligencia para encontrar el camino por el que el milagroso ingenio del hombre lo conduzca no a su destrucción, sino a la consagración de la vida. Inmediatamente después de su propuesta, Átomos por la Paz, ante las Naciones Unidas, Eisenhower vuela a Ginebra para encontrarse con el premier soviético Khrushchev. En esta conferencia cumbre en julio de 1955, el presidente propone que los soviéticos abran sus cielos al reconocimiento del mundo libre. El plan es rechazado por los rusos, pero los esfuerzos de Eisenhower ayudan momentáneamente a aliviar las tensiones de la Guerra Fría. Ha creado un nuevo espíritu, el espíritu de Ginebra. Por su papel como pacificador, Eisenhower es aclamado no solo por su propia nación, sino por la mayoría del mundo libre. Ahí comienza unas vacaciones decisivas en Colorado. ...24 de septiembre de 1955... la noticia de que el presidente ha sufrido un infarto conmociona a la nación. Washington se resiente ante la incertidumbre. Caen los precios de mercado, los americanos temen perder a su líder, la crisis se arrastra durante meses. Finalmente, a comienzos del 56, el doctor Paul Dudley White informa a la nación: creemos que médicamente existe la posibilidad de que el presidente pueda reanudar su vida activa satisfactoriamente para otros 5 o 10 años. Con las nominaciones presidenciales a solo unos meses de distancia, los americanos se preguntan: ¿estará Ike dispuesto a presentarse a la reelección? La respuesta de Eisenhower es categórica: sí. Las elecciones de 1956 otorgan una victoria arrolladora a Eisenhower. Como para preparar el escenario para su segundo mandato, la Guerra Fría estalla momentáneamente en una guerra real. Contra este telón de fondo de crisis, Eisenhower comienza sus años más cruciales como presidente. 4 de octubre de 1957.
La Unión Soviética derrota a los Estados Unidos en el espacio con el lanzamiento de Sputnik 1. Es una gran victoria propagandística para el comunismo. Los oponentes de Ike le acusan de haber descuidado el programa espacial e incluso la misma seguridad nacional para dedicarse a nivelar el presupuesto. Los críticos del presidente empiezan a sugerir que Ike no trabaja lo suficiente en la presidencia. Un comentario frecuente es que pierde mucho tiempo jugando al golf. Pero Ike rehúsa abandonar estos momentos de descanso. En 1959, el presidente Eisenhower intenta de nuevo aligerar las tensiones acumuladas en la Guerra Fría. Recibe a Nikita Khrushchev en Washington, con la esperanza de alcanzar un mejor entendimiento entre el este y el oeste. Las conversaciones no dan resultado, pero preparan el terreno para una conferencia cumbre en un futuro próximo. Dwight Eisenhower viaja por África, Europa y Asia en una gira agotadora de buena voluntad. Su misión, dice, es la paz y el entendimiento entre las naciones. La diplomacia natural de Ike conquista el corazón de millones de personas. Mayo 1960. La víspera de la conferencia cumbre más prometedora sacude al mundo con una noticia proveniente de Moscú. Pravda informa: un avión espía americano, U-2, ha sido derribado en suelo ruso. Khrushchev denuncia que su misión era el espionaje. Washington intenta defenderse negando tener conocimiento de que se hayan realizado vuelos de espionaje. La noticia proporciona a los soviéticos una excusa para boicotear la conferencia cumbre. El fracaso de la conferencia cumbre, solo meses antes del fin de su segundo mandato, suponen una profunda decepción para Eisenhower. Pesaroso dice: en estos 8 años no hemos conseguido llegar al punto de poder decir la paz permanente con justicia está realmente a la vista. Enero 1961. Dwight Eisenhower acompaña a su sucesor, John F. Kennedy, en su toma de posesión. Ike se retirará ahora a su granja de Gettysburg, su primer hogar permanente en casi medio siglo de servicio a su nación. Donde quiera que va, Ike recibe la misma ovación popular que recibió siempre durante sus años como presidente. La historia juzgará a Eisenhower, escribe un periodista, bien o mal, pero no cabe duda alguna del juicio del pueblo americano. Sea cual sea la suma de sus éxitos y sus fracasos, Dwight Eisenhower será recordado por haberse ganado el afecto incondicional de la nación que dirigió. Eisenhower ocupó la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1953 a 1961. Durante sus años de gobierno sucedieron hechos importantes, imposibles de mencionar en su totalidad. La violenta cacería de brujas encabezada por el tristemente célebre senador Joseph McCarthy, a quien Eisenhower resistió, aunque nunca lo confrontó. El envío de tropas federales a Little Rock, en el estado de Arkansas, para cumplir la integración racial en las escuelas. Su cooperación determinante para la firma del armisticio de la Guerra de Corea. Su administración gubernamental en el campo de la política internacional procuró la paz mediante negociaciones y una fuerte alianza occidental. Dwight D. Eisenhower nació en 1890 y murió en 1969. Espero que este acercamiento, esta semblanza de uno de los personajes relevantes de la historia del siglo XX, haya despertado en ustedes el interés por saber más sobre los grandes momentos de la historia de nuestro tiempo.